Es la nutrióloga Daphne Bowling-Monroy del Instituto Nacional de Pediatría. El tema que va a presentar es alimentación complementaria en el primer año de vida. Hubo un cambio, la doctora Sidney tuvo un contratiempo, pero Daphne es parte del grupo y yo creo que va a ser muy interesante su exposición. Ella es candidata a maestra en nutrición clínica por la Escuela de Dietética y Nutrición del ISSSTE, estudió la licenciatura en nutrición en la Universidad Autónoma Metropolitana, está certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos, está adscrita al equipo de soporte metabólico nutricio de la Subdirección de Medicina Crítica, es profesora de asignatura de nutrición pediátrica en la práctica en el Instituto Tecnológico de Monterrey, y además es profesor de asignatura de nutrición pediátrica de la Escuela de Nutrición, de Dietética y Nutrición, perdón. Bueno, gracias, Dani. Adelante. Bueno, hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. El tema en el cual yo les voy a hablar es alimentación complementaria. ¿Y por qué consideramos que es alimentación complementaria? Porque muchos de los esquemas que nos habían venido presentando, que habíamos venido conociendo, han cambiado un poco. Antes de empezar a hablar de alimentación complementaria, pues tenemos que irnos un poquito más atrás, que es lo que planeo hacer un poco. Entonces, ¿qué es un requerimiento? Bueno, un requerimiento es la cantidad y todo de cada uno de los nutrimentos que se deben de ingerir para que logremos tener una nutrición adecuada, garantizar un óptimo desarrollo, logramos tener un crecimiento normal y justamente en la idea de evitar o lograr evitar la enfermedad. Y bueno, ¿qué pasa si no tenemos una adecuada ingestión de estos nutrimentos, de los macro y de los micro? Bueno, pues lamentablemente vamos a poder llegar a desnutrición o a mala nutrición. ¿Cuál es la diferencia entre un término y otro que de pronto podemos ver que los usan como sinónimos? Bueno, pues el término desnutrición se refiere básicamente a deficiencias carenciales, ya sea de energía, proteínas, macro y micronutrimentos, y la mala nutrición es una entidad donde conviven la desnutrición y el sobrepeso y la obesidad, ¿no? Entonces, esas son las grandes diferencias. En este punto donde yo le estoy hablando es acerca de desnutrición, donde la desnutrición tiene o es el origen del 35% de las muertes a nivel mundial en los niños menores de 5 años, el 32% de la talla baja y 10% de los niños a nivel mundial están francamente desnutridos. De todo esto, ¿qué hay en México? ¿Qué pasa en México? De acuerdo a la última ENSANUD del 2012, el 2.8% de los niños menores de 5 años tienen bajo peso, 13.6 tienen baja talla y 1.6 tiene emaciación. De acuerdo a los últimos datos, a lo mejor se puede ver que las cifras han disminuido, sin embargo, en cuanto a número poblacional, pues realmente es un número relevante y eso nos compete a todos. Este grupo es de particular importancia porque justamente lo que pasa en los primeros años de vida va a ser reflejo de lo que podemos tener a lo largo de la vida. Y bueno, un punto muy importante que de pronto no le ponemos la atención adecuada es la estatura, la talla, la longitud. Hay 170 millones de niños con talla baja a nivel mundial. El daño físico y mental es permanente e irreversible. La estatura que no se gana en los primeros años de vida no se va a poder recuperar en ningún otro pico de crecimiento máximo. Todos estos centímetros que no se ganen nunca los vamos a poder recuperar. Está asociado a mayor enfermedad, mayor morbilidad, bajo rendimiento escolar y mayor pobreza. Un país que no logre corregir esta deficiencia de talla baja nunca va a poder prosperar a nivel económico. Este es un punto muy importante. Un adulto con antecedente de desnutrición tiene un ingreso menor hasta el 20%, asociado a todas las complicaciones que pueden tener. Recordemos el círculo vicioso de la pobreza, que está acompañado de baja ingestión, bajo rendimiento y finalmente se vuelve totalmente un círculo vicioso. Y hay una pérdida de 2 a 3% del Producto Interno Bruto de un país en desarrollo cuando hay presencia de desnutrición infantil. Como ya sabemos, la leche humana es el único nutrimento que necesitamos durante los 6 primeros meses de vida. Recordemos cuál es el enunciado de la OMS o cuál es la recomendación de la OMS, que es exclusiva hasta los 6 meses y complementaria hasta los 2 años o más. Si recordamos un poco, la prevalencia de lactancia materna es francamente baja, está por ahí del 14% en los primeros 6 meses de vida y posteriormente ya a los 2 años de vida están menos del 2% de acuerdo a los últimos datos de la ENSANUD.
La nutrición, la introducción de alimentos sólidos más el seno materno disminuye una talla en 20%. ¿Qué es esto? Que los pacientes o los niños que no toman leche humana y que además están ingiriendo de manera temprana alimentos sólidos van a tender a tener una menor o van a lograr alcanzar una menor estatura. La lactancia materna puede evitar hasta más de 1 millón de muertes a nivel mundial al año, ¿no? Y ahora, los primeros 1000 días, recordarán, tienen un impacto fundamental en la nutrición de los niños y obviamente a largo plazo. ¿Cuáles son los primeros 1000 días del bebé o cómo los estamos considerando? Toda la parte del embarazo. Recuerden que en la parte del embarazo hay muchos factores que podemos favorecer para que la nutrición del recién nacido y finalmente del niño y del adulto logren ser benéficas. Entonces los primeros 1000 días del bebé son fundamentales. Toda la etapa del embarazo y el primer año de vida lo podemos extender, a quienes lo extienden un poco más, hasta el año y medio de vida, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema de este primer año si no se logra de manera adecuada? Bueno, lo primero que va a pasar es que el potencial del desarrollo neurológico no se va a lograr. Vamos a ver ahorita que hay algunos nutrimentos que, además del aporte de energía y además del aporte de proteínas que son fundamentales, hay algunos nutrimentos que tienen un papel fundamental en lograr desarrollar este máximo potencial a nivel cerebral o a nivel de neurodesarrollo. Un retardo en el desarrollo neurológico, pues ¿en qué nos va a derivar? En problemas de bajo rendimiento escolar. El problema del bajo rendimiento escolar, ¿qué va a aumentar? Pues va a aumentar una mayor deserción escolar, va a generar menores habilidades de trabajo, va a generar poco cuidado con los hijos propios y entonces va a volver a ser un círculo vicioso. Vamos a poder tener mayor riesgo de embarazos en etapas adolescentes, vamos a poder llegar otra vez a que nazcan otros niños que, si sus mamás no estuvieron en las condiciones óptimas durante la etapa del embarazo, pues el círculo jamás se va a romper, ¿no? Van a volver a ser niños con problemas de no alcanzar el máximo neurodesarrollo y es un círculo que permanece constante. Y entonces recordemos que la epigenética es un elemento fundamental en el desarrollo de la nutrición de los pacientes. Es muy importante lograrlo tener. ¿Y cuál es la importancia o qué tiene que ver esta parte epigenética con la alimentación complementaria? Porque la epigenética y la alimentación complementaria van muy ligadas y van muy de la mano, y eso tiene que ver con los cambios de esquema que se han propuesto a fechas recientes de acuerdo a la OMS y a la norma oficial mexicana. Bueno, la energía y la proteína sabemos que tienen una actividad global en la corteza y en el hipocampo. ¿Y dónde impactan o en qué favorecen? Bueno, pues en la proliferación, la diferenciación de células y obviamente favorecer factores de crecimiento. En el caso del hierro, bueno, pues en toda la región blanca, en la parte del hipocampo, que va a tener mayor presencia, bueno, de mielina, de síntesis de algunas monoaminas, del metabolismo neuroglial, tiene un papel muy importante. Lo mismo pasa con el zinc, en el sistema autónomo, en el hipocampo y en el cerebelo. Y acuérdense que el zinc, uno de los papeles más importantes que realiza es a toda la parte de proliferación celular. Cualquier mecanismo que implique proliferación celular, o sea, que haya como crecimiento de nuevas células, el zinc tiene un papel muy, muy importante. Y obviamente el cerebro, pues no es la excepción. El cobre tiene un papel importante, o sea, ha medido su actividad a nivel del cerebelo y también tiene efectos en los neurotransmisores. Los ácidos grasos muy famosos que conocemos, que son los LC-PUFAs por sus siglas en inglés, pero realmente son ácidos grasos de cadena larga poliinsaturados. ¿Dónde los podemos encontrar o qué tipo de ácidos grasos son? Bueno, pues son el ácido linoleico y el ácido linoleico, que, bueno, pues sabemos que tienen un papel muy importante para toda la parte del neurodesarrollo. Y finalmente la taurina y la colina, que tienen impacto en los neurotransmisores y en la metilación del DNA. Esta parte de la metilación del DNA es justamente hagan de cuenta que nosotros tenemos nuestro ADN y esta parte de la metilación del DNA va a indicarnos qué partes del ADN son las que se tienen que prender y cuáles se tienen que apagar. Es decir, qué de nuestro ADN va a estar activo o qué dentro de nuestro ADN se va a empezar a replicar o va a tener una función activa, ¿ok? Por eso es muy importante. Ahora, particularmente el hierro. El hierro tiene una participación fundamental en la mielinización, en el metabolismo a nivel cerebral de la dopamina, energía metabólica para el cerebro, disminución de proteínas M, disminución de enzimas dependientes de hierro y disminución de la reacción donde el hierro funciona como cofactor. ¿Eso qué quiere decir? Que si no tenemos suficiente hierro, vamos a empezar a tener problemas a este nivel, ¿no? A nivel de mielinización y en algunas reacciones donde el cerebro participa, donde el cerebro tiene mucha
más bien van a disminuir las actividades cerebrales. En el caso de la colina y su impacto en la neuronutrición, bueno, pues puede haber cierre normal del tubo neural, va a favorecer el cierre neural del tubo neural, interrelación de folatos y colina. Recordemos que el ácido fólico es fundamental para lograr tener el cierre del tubo neural. La colina también participa en este mecanismo por el cual se lleva a cabo. Mayor proliferación de colina va a disminuir la apoptosis celular. Esto quiere decir que nuestras células van a tender a morirse tan rápido o antes del tiempo que están programadas para morir, y tiene efectos a largo plazo en la memoria y en el aprendizaje. Entonces, los primeros años de vida, ¿qué pasa a nivel nutricional? ¿Qué pasa a nivel de crecimiento y desarrollo? Bueno, recordemos que triplica su peso y realmente no duplica su talla, gana el 50% más de la talla. ¿Esto qué quiere decir? Que si un paciente o un bebé nace pesando 3 kilos, al año más o menos tendrá que haber alcanzado 9 kilos. ¿Qué pasa con la estatura? Si a la estatura un niño aproximadamente nace midiendo 50 centímetros, al año de edad tendrá que haber alcanzado aproximadamente 75 centímetros, el 50% de la longitud con la que nació midiendo, y también se espera que haya un aumento del perímetro cefálico. El niño aproximadamente crece 12 centímetros después del primer año y hay un aumento de 3 a 5 kilos por año. Ahora, el neurodesarrollo también es muy importante, o sea, así como nos interesa ver la ganancia de peso, la ganancia de longitud o de estatura, también nos interesa saber cómo se ha aumentado la longitud del cerebro. Y si lo vemos aquí, el cerebro tiene su pico máximo de crecimiento en los primeros años de vida, pero puede mantenerse quizá hasta los 5, hay algunos autores que refieren que quizá un poco más, de 3 a 5 años es el punto máximo de la mayor neurodesarrollo a nivel cerebral. Ahora, ¿qué pasa en la etapa preescolar? El niño más o menos crece de 5 a 8 centímetros por año y aumenta de 2 a 3 kilos por año. ¿Qué pasa si no logramos tener este crecimiento, esta ganancia de peso, este neurodesarrollo, esta ganancia de estatura? Bueno, pues va a haber alteraciones a nivel del desarrollo cognitivo, a nivel del desarrollo motor, y evidentemente no vamos a poder lograr canalizar o alcanzar la talla esperada, la talla que se podría considerar que estábamos programados a tener. ¿Cuáles son las causas de la desnutrición? Bueno, pues las primeras causas de desnutrición en la población menor a 5 años va a ser infecciones particularmente asociadas a las vías respiratorias y a las gastrointestinales. La disminución de la lactancia materna, la no lactancia materna también va a favorecer a la desnutrición, y una mala alimentación complementaria. Básicamente esas son las principales causas de la desnutrición. Recordemos que la nutrición es el factor ambiental que más determina el crecimiento de un niño, y es en el cual nosotros podemos tener una mayor participación, tanto como profesionales de salud, como cuidadores o como los mismos padres de los niños. Y entonces, ahora sí vamos a entrar de lleno, después de esta breve introducción, a qué es la alimentación complementaria. Bueno, la alimentación complementaria es el proceso que comienza cuando la leche materna ya no es suficiente para cubrir todas las necesidades todas las necesidades nutricionales del lactante, y por lo tanto otros alimentos son necesarios para complementarla. Si recordamos la recomendación de la OMS, era hasta los 6 meses, ¿no? Deberíamos introducirla a los 6 meses. ¿Cuáles son las recomendaciones de la OMS puntualmente para la alimentación complementaria? Bueno, que debe ser oportuna. ¿Esto qué quiere decir? Que debe de cubrirse en tiempo y forma, en los tiempos que se recomienda, a los 6 meses. Adecuada, empezar con los nutrimentos o con los alimentos que tendríamos que iniciarla, tratando de cubrir todas las necesidades, tanto de macro como de micronutrimentos, particularmente poniendo atención a estos que tienen impacto en el crecimiento, en el desarrollo y todavía más importante, en el neurodesarrollo. Debe de ser segura. ¿A qué nos referimos con que debe de ser segura? Bueno, pues debe de ser inocua, no nos debe de favorecer que tengamos mayores problemas gastrointestinales o favorecer mayor cantidad de infecciones. Debe de ser apropiada, debe de seguir las recomendaciones que ahorita vamos a revisar, y obviamente tiene que tratar de cumplir esta relación apetito-saciedad. Recordemos que los niños alimentados con leche humana van a controlar mejor esta relación apetito-saciedad por todos los efectos que puede tener la leptina sobre ellos. Y entonces la OMS estableció indicadores para evaluar la calidad y la cantidad de la dieta
durante el primer año de vida. Así como quienes se dedican a la nutrición sabrán que hay algunas elementos que van a conformar la dieta correcta para la gente adulta. Para los niños hay algunos otros indicadores que también son importantes para medir la calidad y la cantidad de la dieta. Y esos básicamente son 4. La frecuencia, qué tanto le voy a dar, y esto va a depender de cómo fue alimentado durante los primeros 6 meses, ahorita lo vamos a ver. La diversidad de la dieta, que ahí es donde realmente se hace como todo el cambio de los esquemas de alimentación complementaria. Alimentos ricos en hierro, consumo de alimentos altos ricos en hierro, que sean buena fuente de hierro, porque sabemos que es uno de los principales problemas nutricionales durante los primeros años de vida, ¿no? La anemia de los preescolares es muy importante, y particularmente los menores de 2 años. Y la introducción de las texturas de alimentos sólidos, semisuaves o suaves. ¿Por qué? Porque a lo mejor un niño de 10 meses ya no necesita, ya tiene necesidades de otro tipo de texturas que a lo mejor un niño de 6 meses. O un niño de 12, ya a lo mejor esta introducción de papillas no va a favorecer como toda la parte del desarrollo motor. Y entonces, en cuanto a frecuencia, vamos a encontrar esta recomendación. ¿Cuál es la recomendación? Que sean 2 comidas mientras estén en el rango de 6 a 8 meses cuando están alimentados con leche humana, 3 comidas cuando están entre 9 y 23 meses cuando están alimentados con leche humana, y 4 comidas en todos los niños después de los 6 meses hasta los 2 años, cuando no han sido alimentados con leche humana. Cuando han sido alimentados con sucedáneo, pues esta es la recomendación de la OMS en cuanto a la frecuencia de los alimentos. Cada cuánto le tengo que estar alimentando al paciente o al bebé, en este caso, bueno, pues de acuerdo a las recomendaciones de la OMS tendría que hacer esto. Recordemos que la alimentación complementaria es una transición, o sea, es toda la energía y todos los nutrimentos vienen en función de leche, a ir poco a poco como equilibrando la balanza hasta que al final del año se logre habituar a la dieta familiar. Entonces es una transición en cuanto a energía, en cuanto a nutrimentos, en cuanto a líquidos, para que al final del primer año el paciente ya no esté ingiriendo más de 250 mililitros 2 veces al día, ¿no? Esa es como la recomendación de leche que tendría que estar consumiendo hasta el final del primer año de vida. En ese inter hay una transición en cuanto a cuánto volumen, cuántos solutos, cuántos alimentos sólidos, todo eso va siendo paulatinamente, pero siguiendo esta recomendación en cuanto a la frecuencia. Posteriormente, la diversidad. ¿Cómo vamos a poder medir la diversidad de la dieta de un paciente que está recibiendo alimentación complementaria? Pues bueno, la OMS recomendó ciertos grupos de alimentos que quizás son un poco diferentes a los que nosotros venimos manejando normalmente, particularmente quienes se dedican al ámbito de la nutrición, pues sabrán un poco más de los grupos de alimentos que les estoy hablando, pero para los pacientes que están recibiendo alimentación complementaria durante los primeros 2 años de vida, estos van a ser los grupos con los que vamos a trabajar, y entonces van a ser frutas y verduras en general, cualquier fruta y cualquier verdura. Frutas y verduras ricas en vitamina A. ¿Cuáles son frutas y verduras ricas en vitamina A? Pues frutas y verduras que tengan coloración amarilla, ¿no? Algunas verduras de coloración verde que no solamente nos van a dar también vitamina A, sino un poco de lo que hablábamos, colina, folatos, que son importantes. Y algo muy importante que tienen que recordar, cuando nosotros ingerimos frutas o verduras que sean ricas en vitamina A, estamos ingiriendo el precursor de la vitamina A. Todavía necesitamos procesos celulares en nuestro cuerpo que nos permitan como componerla. Son los precursores que la van a formar, pero no la podemos ingerir ya formada. La única manera de consumir vitamina A completa es a partir de alimentos de origen animal. Entonces es un punto que ahorita vamos a retomar, pero es importante que sepan, y es como un foco que hay que poner atención. Entonces son frutas y verduras ricas en vitamina A, cereales. Recordemos que los cereales, bueno, pues van a ser los derivados de el maíz, el trigo, la avena, el amaranto, todos estos van a entrar dentro de nuestros grupos cereales, estos alimentos que estén derivados de estos granos. Leguminosas y oleaginosas, por otro lado, derivados de la leche, queso, yogurt, ¿no? Jocoque, estos derivados de la leche. Alimentos de origen animal, la introducción de alimentos de origen animal. Y punto y aparte, el huevo. ¿Por qué punto y aparte el huevo? Porque el huevo, si bien es un producto de origen animal, tiene características de nutrimentos, de energía, de proteínas y particularmente de zinc y de vitamina A que ningún otro alimento de origen animal lo va a tener. Por eso lo consideramos como punto y aparte, ¿no? Dentro de esta
medición de la diversidad de la dieta. Y finalmente, bueno, porque ya no me falta ninguno. Creo que no. Entonces, bueno, esta es como podemos medir la diversidad de la dieta de un paciente que está iniciando alimentación complementaria o que está recibiendo alimentación complementaria. Ahora, ¿qué otra recomendación podemos tener? Probar 10 veces la comida. Esta es una regla básicamente dirigida hacia los padres y les pido que por favor nunca lo olviden. Los papás deciden qué comer y el niño decide cuánto, ¿no? Ese punto es muy, muy importante. Es como una regla de oro para la parte de la alimentación o cuando queramos iniciar la alimentación. Esto no lo perdamos de vista. Entonces tenemos que ser pacientes. Si es pues no es una batalla, pero también debemos entender en qué condiciones está el lactante que le estamos tratando de introducir. Él está muy cómodo, para él es muy rico, y si tiene lactancia materna, pues es todavía mejor, está apapachado, está acurrucado con su mamá, y que de pronto le voy a quitar eso porque le voy a meter una cuchara que ni siquiera tiene la misma textura, al niño no le encanta, y los niños son como de rutina, sobre todo los menores de 1 año establecen rutinas como muy buenas y eso les ayuda mucho para muchos otros hitos del desarrollo, pero pues en este caso es un poco romper esta rutina. Entonces, ¿lo va a aceptar de 1000 amores? Pues no, la verdad es que no lo va a aceptar así, es como no una lucha, pero sí es como pues tratar de ver qué le gusta, qué no le gusta. Es cuestión de ser muy pacientes, muy, muy, muy pacientes. Sobre todo cuando el 6º mes, o sea, el mes donde empezamos a introducir la alimentación complementaria, hay que ser pacientes. ¿Por qué? Pues por todo esto que les venía platicando. Y otra parte muy importante. Al 6º mes no voy a buscarlo nutrir con los alimentos de la alimentación complementaria. Solamente es una introducción para que pruebe nuevos sabores, para tratar de evitar algunas deficiencias precisas que igual la leche humana ya no es tan rica pero la mayor parte de la nutrición va a seguir proviniendo de la leche. Entonces, de pronto, si el bebé se toma 3 cucharaditas, no está mal. Mi objetivo no es que se nutra y crezca de esas 3 cucharaditas. Todavía sigue recibiendo leche humana. Entonces, es un punto muy importante y que no debemos olvidar. Posteriormente, esto se va haciendo de manera progresiva y es transicional. Por eso aumentan la cantidad de alimentos, por eso también aumenta la consistencia y en proporción de los alimentos. A lo mejor siguen siendo 2 a 3 veces, pero la cantidad de alimentos, pues, sí es un poco mayor. Entonces es una cuestión de paciencia y pues tratar como de verlo como una oportunidad de nuevos sabores. Una gran ventaja que tenemos actualmente es si los alimentamos con leche humana. Recordemos que la leche humana es como nos abre un abanico de sabores. La leche humana nos da una gran posibilidad de que el paciente o de que el lactante esté teniendo una nueva fuente de conocer nuevos sabores, que a lo mejor las fórmulas no nos los van a permitir y que entonces la alimentación complementaria se vuelve como este nuevo banco de sabores, de olores, de texturas que el paciente va a tener para conocer, ¿no? Y entonces es muy importante si se acuerdan, dentro de lo que medíamos de la calidad y la cantidad de la dieta, pues el consumo de hierro es muy importante. ¿Por qué? Por todos los factores que ya habíamos platicado. O sea, el hierro tiene una importancia fundamental en la parte del neurodesarrollo. Entonces, si no alimentamos... ¿Y cuál es el primer alimento donde la leche humana deja de ser buena fuente de...? Pues es justamente el hierro, ¿no? Entonces, es muy importante la introducción de alimentos ricos en hierro. Y me podrán decir, ¿hay algunas verduras que son ricas en hierro? Sí, hay algunas verduras que son ricas en hierro, pero finalmente necesitamos acompañarse de algunas otras características para que las podamos utilizar de mejor manera. Y entonces, ¿cuáles se vuelven las mejores fuentes de hierro? Pues los alimentos de origen animal, ¿ok? Obviamente no todos los alimentos de origen animal, hay algunos que pueden tener más que otros. Y finalmente la consistencia. Esta parte de la consistencia es muy importante. Así como tenemos que ir haciendo una transición en la frecuencia, una transición en el tipo de alimentos, también tenemos que ir haciendo una transición en las texturas. ¿Con qué idea? Con que, bueno, sí, evidentemente vamos a empezar con alimentos sólidos, después con alimentos suaves, después vamos a ir con alimentos semisólidos para finalmente terminar con alimentos sólidos. ¿A qué quiero llegar con esto? Que imagínense todo lo que tiene que pasar un lactante, de tomar solamente líquido a estar completamente habituado a una dieta familiar, ¿no? Y entonces, ahora sí, ¿cuáles son las recomendaciones que podemos tener en México o que tenemos en México respecto a la alimentación complementaria? Bueno, si recordarán, quienes estudiaron antes del 2012 o quienes fueron con pediatras que a lo mejor estaban como muy ligados a esta parte de la norma antes del 2012, tenemos un esquema de alimentación como bastante
estricto y bastante rígido con algunas cosas, que de 6 a 7 meses tenían que ser solamente verduras y después frutas, y que no verduras primero, porque si le dábamos frutas les iba a gustar más lo dulce, ya no les iba a gustar lo salado. La realidad es que hoy en día sabemos que no hay una preferencia de consumo respecto a los sabores. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo introducir frutas, verduras, cereales, y eso no va a determinar las preferencias de consumo a largo plazo. ¿Qué sí va a determinar las preferencias de consumo a largo plazo? Los hábitos saludables, ¿no? Si yo tengo hábitos saludables, puedo introducirle el alimento que yo quiera. Finalmente, no es introducirle dulces, a eso a lo que vamos. O sea, no vamos a introducirle golosinas, vamos a introducirle frutas o verduras. No hay diferencia en cuanto a esta parte. Entonces, es la introducción de alimentos durante el sexto mes. Ahorita vamos a ver cómo está el esquema, pero bueno, en términos generales, ¿qué recomienda? Un solo alimento nuevo a la vez, por 2 o 3 días, con el propósito de ver la tolerancia y de descartar alergias. Entonces, cada vez que introduzcamos un alimento nuevo, este alimento siempre tiene que estar de manera aislada, solamente un alimento, y darle como este permiso al cuerpo que tenga 2 o 3 días para ver cómo se comporta en cuanto al niño, porque también eso puede pasar. Y también es importante respetar las preferencias de los niños. O sea, sí es importante esta parte de que los prueben 10 veces y tener tolerancia. Puede pasar 15 veces y a lo mejor definitivamente el sabor no le agrada nada, y también es válido y es respetable, ¿no? Y es conveniente garantizar aporte de hierro, de zinc por medio de la alimentación complementaria, por lo cual se recomienda la introducción de alimentos de carne y otros alimentos de origen animal en el 6º mes. Este es el eje central que cambió todos los esquemas de alimentación. La introducción de alimentos de origen animal. ¿Y por qué fue esto? No fue por un capricho, hay varios estudios que demuestran que si nosotros empezamos con el esquema tradicional de empezarle frutas, después verduras, después cereales, casi en el 9º, 10º mes empezábamos a darle una probadita de pollo, que a lo mejor la cantidad de hierro que tiene pues es mínima. Esperarnos a introducirle huevo hasta los 2 años de vida. De pronto en las guarderías me tocaba ver que hasta los 3 años de vida, donde el huevo es una de las mejores fuentes de zinc, es la mejor fuente de zinc que podamos encontrar, y adicionada con esta parte de la vitamina A, ¿no?, que ya les había mencionado. Entonces, sí es importante la introducción de alimentos de origen animal. Ojo, no les estoy diciendo que empiecen la alimentación complementaria con carne. Eso no estoy diciendo, ni es la recomendación. Es durante el 6º mes tenemos que haberle introducido algún alimento de origen animal. Y entonces que este esquema también está tomado de la norma oficial, y entonces recordemos que es a los 6 meses, que es un alimento a la vez, que tenemos que variar los alimentos, tenemos que buscar combinaciones de sabores, texturas y métodos, obviamente cuando el lactante ya haya probado esos alimentos de manera aislada. Esto ya es considerando que los probó de manera aislada. Aumentar la consistencia y la variedad. No se deben mezclar alimentos cuando estemos introduciendo el alimento nuevo, e iniciar con pequeñas cantidades. Y entonces la norma oficial se trata de apegar, si ustedes lo miran como muy objetivamente, esto que tenemos aquí, pues se parece mucho a nuestro plato del bien comer, ¿no? Entonces no es que una cosa esté peleada con la otra, sino ambos se pueden integrar en una sola recomendación de orientación alimentaria. Ninguno se contrapone las ideas del otro, solamente hay que conocer o adecuar las necesidades de los menores de 1 año al resto de la población, pediátrica y en general. Y bueno, aquí está nuestro famoso esquema de alimentación complementaria. ¿Y qué nos dice? Bueno, entonces dice que en menores de 6 meses únicamente vamos a necesitar leche humana, como ya habíamos visto, de preferencia obviamente a libre demanda. De 6 a 7 meses, bueno, pues la introducción de carne, como lo mencionan ahí de manera importante, pero aquí nos ponen un asterisquito que es importante reconocer. Cuando nosotros le decimos a la mamá alimentos de origen animal, pues no tampoco son todos. Hay que pensar que embutidos o carnes frías no es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque le estamos dando alimentos de origen animal por el hierro y por el zinc. Y los embutidos y las carnes frías pues no van a ser buena fuente ni de zinc, ni de hierro, ni mucho menos de vitamina A. Entonces nada más hay que como orientarles y explicarles la causa de por qué le estamos recomendando estos alimentos. Obviamente cereales, frutas, verduras, ¿no? Todo el resto de los alimentos que podamos introducir tienen que ser dentro de los primeros 6 meses. Esto no quiere decir que todos los alimentos tienen que ser al 6º mes. Acuérdense con lo que empecé platicando. Es transicional. Pero sí es importante que por lo menos haya un alimento que esté introducido durante el 6º mes. Al 7º y 8º mes leguminosas, entre los 9 y los 12 derivados de la leche, huevo y pescado.
Obviamente esto está tratando de evitar, o esto se hace para tratar de evitar riesgo de alergias. Este es un punto muy importante. Si yo voy a hacer una recomendación a un público en general, yo no conozco los antecedentes que puedan tener familiares, de si hay o no. La realidad es que ahorita hay algunos estudios donde tampoco es clara que si mi papá tuvo asma y tuvo algún tipo de alergia alimentaria, yo tengo que retrasar mi consumo de huevo o de estos mismos alergénicos. De hecho, pasa todo lo contrario. De hecho, la recomendación para evitar alergias es no antes de los 4 meses, no después de los 9 meses, en este rango. Hay algunos reportes que incluso dicen que no después de los 7. En este rango voy a evitar riesgo de alergia. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esta parte. Los pediatras de pronto para algún tipo de vacunas nos piden que ya les hayamos introducido huevo justamente para ver que no haya ningún tipo de anafilaxia al momento de aplicar la vacuna. Entonces, esto se hizo pensando, recuerden que la norma oficial está pensada para orientación poblacional. Entonces, si yo voy a dar una orientación poblacional, pues a lo mejor no les voy a decir, dale huevo si no conozco todos los antecedentes, pero si yo estoy atendiendo a mi paciente en mi consultorio, pues ya conozco los antecedentes, tengo la historia clínica bien armada, pues a lo mejor podré ya dar una recomendación más precisa y no necesariamente tener que seguir como este punto que se menciona aquí. Por eso se hizo. Y lo mismo pasa con las frutas cítricas. Las frutas cítricas también mucho tiempo se limitaban por esta parte de ser alergénicas o tener riesgo de alergia. Lo mismo pasa el mismo caso. No antes de los 4 meses, pero tampoco después de los 7 meses. Con los cacahuates, con todos esos alergénicos que durante muchos años decían no, dáselos hasta después del año. Las fresas, la naranja, todos estos alimentos no antes de los 4 y no después de los 7, ¿ok? Ahora, eso es lo que nos dice la norma oficial mexicana en México. Ahora, ¿qué nos dice la Academia Americana de Pediatría, la ESPAN, que es la academia que se encarga de revisar las cosas de nutrición en los niños? Bueno, dice que la alimentación complementaria no antes de la semana 17 ni después de la semana 27, que más o menos hacen esta recomendación. En Europa todavía ya son un poco más liberales y literalmente dicen, empiézale con lo que esté disponible. ¿No? Trataron de hacer como una recomendación como muy, muy amplia para toda la comunidad europea y entonces la recomendación es empieza con lo que esté disponible. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si aquí en México yo tengo una mamá de la costa, pues a lo mejor conseguir un huevo o carne pues va a ser un poco más complicado, pero va a tener a la mano cierto tipo de pescados, pues se los puedo empezar a introducir como con esta parte de la alimentación complementaria y un alimento, una buena fuente de alimento de origen animal, ¿no? Entonces, en Europa es la tendencia, es empezar con lo que esté disponible. La primera vez que nos dieron esta plática en el instituto, bueno, o sea, todo el mundo estaba sorprendido, nos las dieron hace 2008, 2009 y entonces era como no había suficiente evidencia. La actualidad y la realidad es que hoy toda la evidencia se ha sustentado, no hay mayor riesgo de alergias, esta parte de los sabores ya totalmente se ha desmitificado, esta parte de si introduzco dulce salado no es verdad, no hay una preferencia, entonces la recomendación es seamos como más laxos al momento de iniciar la alimentación complementaria, respetando lo que ya comentamos, ¿no? Lo que ya comentamos de un alimento a la vez, darle tiempo, ver tolerancia, todas estas características de las cuales ya hablamos. Y entonces, ¿qué pasa si no tenemos una buena alimentación complementaria? ¿O qué es lo que nos está pasando? ¿En dónde estamos fallando aquí en México? Bueno, pues para empezar, la disminución de la lactancia materna. O sea, realmente durante los años 90 México era un líder, 80s, 90s, era un líder de buscar promover la lactancia materna. La realidad es que cada Ensanud que sale, los porcentajes siguen disminuyendo. Entonces tenemos que trabajar desde ahí. Para lograr tener una alimentación complementaria y una buena alimentación en el primer año de vida, la lactancia es fundamental. Entonces es disminución de las reservas, mediadas un poco desde la mala nutrición de la madre y, bueno, la mala alimentación en el primer año, baja ingestión de nutrimentos importantes, no solamente de energía y de proteínas, que son muy importantes, sino también de algunos nutrimentos, poca disponibilidad de ciertos alimentos, ¿no? Porque de pronto obviamos o olvidamos esta parte de conocer la parte de dónde se desarrolla, dónde vive la familia a la que le estoy haciendo la recomendación. Y entonces hacemos como recomendaciones muy estrictas que quizá no se apeguen a las características donde vive la población, el bebé, la familia a la que estoy evaluando, a la que estoy buscando. Siempre tratar de que sean alimentos disponibles, ¿no? Si ustedes le dicen a la mamá, cómprele 100 gramos de carne molida, les prometo que la mamá, con tal de ver a su hijo bien, se los va a comprar. Si le explican por qué, cuál es la importancia, que a lo mejor cómprele la carne molida, el chayotito y a lo mejor un poco de frijol, y eso va a ser una alimentación totalmente completa y adecuada para su bebé. La mamá lo va a hacer.
Y bueno, como conclusiones, siempre hay que favorecer la lactancia materna en tiempo apropiado, acuérdense, de 0 a 6 meses de manera exclusiva, de 6 a los 2 años o más de manera complementaria. Eso es muy importante. He estado en varios foros sobre lactancia y siempre nos dicen, como que se nos quedó muy bien grabado este tema de 6 meses de manera exclusiva, pero olvidamos la otra parte. Olvidamos que después de los 6 meses también sigue siendo importante y también forma parte de la alimentación complementaria, ¿no? La introducción de la calidad y la cantidad de alimentos óptimos, lo que ya vimos, que haya frecuencia, que haya diversidad, que haya alimentos ricos en hierro y que el cambio de las texturas sea el adecuado. Y bueno, siempre tratando de atender las costumbres familiares, tomando en cuenta todos los ámbitos que rodean a la familia que estamos viendo o en la que estamos participando y toda la parte sociocultural. Introducirlo, porque de pronto, por ejemplo, les dicen, no le des sandía, no le des sandía porque le va a distender el estómago, no le des, ¿qué más me ha tocado hoy? Calabaza porque le va a distender el estómago. La realidad es que todos esos son mitos, entonces tenemos que tratar de desmitificar un poco esta parte de la alimentación que, como lo sabemos, siempre está rodeada de la interacción, de la opinión, no solamente de la madre, sino de toda la gente que está alrededor. Trabajar con la gente que se dedica a la salud, o sea, que nosotros o que la gente que se dedica como profesional de la salud sepa esto, sepa la causa, sepa el origen. ¿Por qué se hizo la modificación? La modificación no nada más fue porque sí, qué características tuvo, en qué se buscó, qué se sustentó. No es algo que se haya inventado la norma oficial mexicana, es algo que la OMS viene manejando desde el 2008. Nosotros nos tardamos casi 5 años en lograrla poder poner en una norma oficial y que se hiciera de conocimiento como general para la población. Nos tardamos muchos años. Y la verdad es que la situación de la población menor de 5 años no ha mejorado. Entonces sí tenemos que empezar a actuar de manera importante en estos 2 puntos. Lactancia materna, alimentación complementaria y darle a las madres empoderamiento. O sea, de pronto, sobre todo si son madres primerizas, madres adolescentes, pues de pronto van a tener como cierto problema. Y si de pronto nosotros como profesionales de la salud no nos podemos poner de acuerdo, pues entra en más conflicto. Si algún profesional de la salud les dice, no, dale verdura, fruta y juguito. Y por este lado les decimos, no, hay que darle alimentos de origen animal, hay que darle variedad. De pronto las mamás entran en conflicto. Entonces, darle a la mamá conocimiento, darle a la mamá causas, explicarle por qué. Y yo creo que con esto podemos lograr un mejor empoderamiento que a largo plazo va a ser mucho mejor para el lactante, para el niño y para el adulto que estamos creando. Muchas gracias. Interesante. ¿Preguntas? ¿No? Bueno. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Beatriz Martínez, muchas gracias. A mí me hubiera gustado escuchar esta plática hace unos meses, que tenía mi bebé más pequeñito. De pronto sí nos estresaba mucho la parte esta de la cantidad. Usted lo dijo que la cantidad la determinaba el bebé, ¿verdad? Entonces, en esta parte me decía la pediatra, debes de darle como una tacita, como tantas cucharadas. Entonces, a mí sí me estresaba mucho porque primero, como decía el doctor, mi culpa por la lactancia que se la tuve que quitar por enfermedad y luego como que no comiera la cantidad que la pediatra me decía, ¿no? Entonces, aún todavía siento esa angustia de que cuánta cantidad y de repente me come poquito, de repente mucho y finalmente, como dice usted, es de paciencia. Pero sí las cantidades sí me estresan un poco, ¿no? Ajá. Claro, ahí es muy importante recordar varias cosas. Las velocidades de crecimiento van cambiando mucho. O sea, de pronto lo que las mamás de los niños de 2 años lo van a decir, es que el bebé no quiere comer nada. Pues no, nunca va a comer a la velocidad que comía en el primer año, porque el primer año el pico de crecimiento es impresionante. Y obviamente no es que no quiera comer, es que está comiendo de acuerdo a cómo está creciendo, ¿no? Ahí lo que tenemos que buscar es que no se quede con hambre y tratar de no sustituir esta parte de leche en lugar de alimento, ¿no? O sea, siempre es algo que no les mencioné, pero siempre es primero el alimento y al final la leche, justamente para tener la oportunidad de que el paciente con hambre coma lo más que se pueda y finalmente complementarlo con la leche. Pero en cuanto a la cantidad, no hay como darle 3 cucharaditas de esto, eso va siendo mucho de la relación y como tú lo vayas notando cuando le vas introduciendo los alimentos.